El sol de la mañana apenas se asomaba entre las nubes cuando David, de 14 años, se bajó del autobús urbano en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 82. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el alto y elegante edificio que tenía delante. La Academia de Música Steinway se alzaba como un castillo de piedra blanca con grandes ventanales que brillaban a la luz del sol. Estudiantes con uniformes caros entraban por la puerta principal cargando estuches de violín y carpetas de partituras que parecían nuevos. David bajó la vista hacia su ropa. Sus vaqueros tenían un pequeño agujero cerca de la rodilla, y sus zapatillas eran de esas que se podían comprar por $20 en la tienda de descuento. Su abuela había pasado horas la noche anterior planchando su mejor camisa hasta que quedó como nueva. Le había besado la frente esa mañana y le había dicho: «Cariño, tú perteneces ahí tanto como cualquier otra persona. No dejes que nadie te diga lo contrario». Al cruzar la entrada principal, David sintió que entraba en un mundo diferente. Los suelos eran de mármol brillante que reflejaba la luz de las enormes lámparas de araña de cristal que colgaban del techo. La música clásica sonaba suavemente por altavoces ocultos, y todo olía a perfume caro y flores frescas. Los estudiantes, reunidos en pequeños grupos, hablaban en voz baja sobre sus profesores particulares de piano y sus campamentos de verano en Europa. Una chica con el pelo rubio perfectamente peinado pasó junto a él con un maletín de cuero para la música que probablemente costaba más de lo que la familia de David gastaba en comida en un mes. Lo miró y le susurró algo a su amiga, quien le devolvió la mirada a David y rió entre dientes. Él podía sentir sus miradas siguiéndolo mientras caminaba hacia la recepción. La mujer detrás del mostrador vestía una chaqueta azul marino y llevaba el pelo recogido en un moño apretado. Miró a David por encima de sus gafas de leer y le preguntó: «¿Estás aquí para las audiciones de las becas?». Cuando David asintió, ella le entregó un portapapeles con formularios para rellenar. «Siéntate ahí», dijo, señalando una fila de sillas junto a la pared. «El director Petón te llamará cuando sea tu turno». David se sentó y empezó a rellenar los formularios. En formación musical previa, escribió autodidacta. En profesor de piano actual, lo dejó en blanco. A su alrededor, otros estudiantes hablaban de sus profesores de escuelas de música famosas y de los concursos que habían ganado. Un niño mencionó que había tomado clases desde los 4 años. Una niña contó cómo sus padres la llevaban en avión a Nueva York todos los meses para que tomara clases con un famoso pianista de concierto. Mientras David terminaba los formularios, oyó a alguien mencionar el nombre del director Petón. «Es súper estricto». Un estudiante dijo: «Mi hermano mayor hizo una audición aquí hace 3 años y dijo que Petón hacía llorar a los niños si no eran lo suficientemente buenos». Otro estudiante asintió y añadió: «Sí, pero si le gustas, tienes prácticamente garantizado convertirte en músico profesional. Todos los que se gradúan aquí entran en las mejores universidades de música del país». A David le empezaron a sudar un poco las manos. Había aprendido todo lo que sabía de piano con viejos vídeos de YouTube y libros de la biblioteca. El apartamento de su familia tenía un pequeño teclado electrónico que su abuela había comprado en una venta de garaje por $15. La mitad de las teclas producían un extraño zumbido, y ni siquiera tenía teclas contrapesadas como las de un piano de verdad. Pero David había practicado con él todos los días durante los últimos 4 años, a veces durante 6 horas seguidas. La sala de espera empezó a llenarse de estudiantes y sus padres. David notó que todos los padres iban vestidos como si fueran a reuniones de negocios o cenas elegantes. Las madres llevaban joyas caras y los padres miraban sus teléfonos constantemente, probablemente manejando negocios importantes. Algunos padres comentaban los logros de sus hijos con otras familias, hablando de concursos de piano y programas para jóvenes artistas de los que David ni siquiera había oído hablar. Un hombre alto con un traje impecablemente planchado entró en la sala de espera y todas las conversaciones cesaron. David supo al instante que era el director Petón. Probablemente tendría unos 50 y tantos años, con el pelo canoso que parecía cortado por un barbero caro.
Sus zapatos eran tan brillantes que David podía ver su reflejo en ellos. Todo en él denotaba éxito y altos estándares. El director Petón recorrió la sala con la mirada, estableciendo contacto visual con diferentes estudiantes. Cuando su mirada se posó en David, su expresión cambió ligeramente. Fue solo un segundo, pero David lo captó. Una mirada que decía, ¿qué hace este chico aquí? La asistente del director, una mujer más joven con un vestido negro, le susurró algo al oído mientras miraba en dirección a David. Damas y caballeros, anunció el director Petón, con su voz llenando la sala con facilidad. Bienvenidos a las audiciones de hoy para el programa de becas de la Academia Steinway. Como saben, solo aceptamos un estudiante becado por año. Esta beca cubre la matrícula completa, clases particulares y la participación en nuestro programa de clases magistrales. Hizo una pausa, mirando a su alrededor. Quiero aclarar nuestros estándares. No buscamos estudiantes que simplemente toquen las notas correctamente. Buscamos verdadero talento musical, ese que no se puede enseñar, solo desarrollar. El director continuó, cada uno interpretará 2 piezas. Una debe ser una pieza clásica de nuestra lista aprobada, y la segunda puede ser de su elección, pero debe demostrar habilidad técnica e interpretación artística. Su mirada pareció posarse de nuevo en David. Llevo 30 años haciendo esto, y normalmente puedo saber en los primeros 30 segundos si un estudiante tiene lo que se necesita. David sintió un vuelco en el estómago. 30 segundos. Se había estado preparando para esta audición durante meses, aprendiendo la actitud revolucionaria de Sopan viendo el mismo video de YouTube una y otra vez. Había practicado la digitación hasta que sus manos se movieron automáticamente y había estudiado la teoría musical detrás de cada progresión de acordes. Pero ¿qué tal si 30 segundos no eran suficientes para demostrar todo por lo que había trabajado? Llamaron a la primera estudiante para su audición. Era la chica rubia que había susurrado sobre David antes. Caminó con seguridad hacia la sala de audiciones, sus tacones de diseñador resonando en el suelo de mármol. A través de la puerta entreabierta, David pudo oírla tocar. Era buena, muy buena. Las notas eran limpias y precisas, y su ritmo era perfecto. Al terminar, hubo un momento de silencio, seguido de un aplauso cortés. Salió de la sala sonriendo, y sus padres inmediatamente la rodearon de abrazos y felicitaciones. David oyó a su madre decir, «Estuvo precioso, cariño. Seguro que lo has conseguido». La chica miró a los demás estudiantes que esperaban con una expresión de confianza que parecía decir, «Buena suerte después de eso». Uno a uno, llamaron a los estudiantes para sus audiciones. Cada uno salió con aspecto satisfecho con su actuación o preocupado por no haberlo hecho lo suficientemente bien. David notó que la mayoría tocaba piezas similares. Bach, Mozart, Beethoven, el tipo de música clásica que sonaba exactamente como se esperaría escuchar en una escuela de música de lujo. A medida que avanzaba la tarde, la sala de espera se quedó más tranquila. Algunas familias se fueron después de que sus hijos terminaran la audición. David era uno de los últimos estudiantes que quedaban y comenzó a preguntarse si era a propósito. Tal vez el director Petón lo estaba guardando para el final porque no esperaba mucho de él. Finalmente, lo llamaron. David Thompson, anunció el asistente. David se puso de pie, sintiendo las piernas un poco temblorosas. Caminó hacia la sala de audiciones, consciente de que los pocos estudiantes y padres que quedaban lo estaban observando. Escuchó a alguien susurrar, ¿de verdad está audicionando para la beca? La sala de audiciones era aún más impresionante que la sala de espera. Tenía techos altos con molduras detalladas y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Pero lo más asombroso de la sala era el piano, un piano de cola de tamaño completo que brillaba como un espejo negro. David nunca había tocado algo así. El director Petón se sentó en una mesa cerca del piano con su asistente y otros 2 jueces. Miró la solicitud de David y frunció ligeramente el ceño. David Thompson, dijo,
leyendo el papel. Aquí dice que eres autodidacta. Sin clases particulares, sin formación en escuelas de música. Miró a David con las cejas levantadas. Esto es bastante inusual en nuestro programa de becas. David se aclaró la garganta. Sí, señor. Aprendí viendo videos y leyendo libros de la biblioteca. Una de las otras jueces, una mujer mayor, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué piezas interpretarás hoy? Empezaré con la actitud revolucionaria de Chopin y luego me gustaría tocar mi propio arreglo de Amazing Grace, respondió David. La expresión del director Peton se volvió aún más escéptica. Se giró hacia su asistente y dijo en voz alta, suficiente para que David lo oiga. La actitud revolucionaria de Chopin. Es una pieza de nivel de conservatorio. Normalmente se necesitan años de práctica para dominarla. Volvió a mirar a David y negó levemente con la cabeza. Joven, admiro tu confianza, pero esa pieza es extremadamente difícil. ¿Estás seguro de que quieres intentarla? David sintió que el calor le subía a las mejillas. Podía ver la duda en todos los rostros. El asistente ya estaba agarrando lo que parecía un fajo de cartas de rechazo. El director Peton se reclinó en su silla y cruzó los brazos, esperando claramente que esto terminara rápido. ¿Sabes qué?, dijo el director Peton, alzando la voz. Te propongo un trato. Se levantó y se acercó al piano. Si de verdad puedes interpretar la actitud revolucionaria de Chopin, y quiero decir, interpretarla de verdad, no solo a tientas, me arrodillaré aquí mismo frente a todos. Los demás jueces parecieron sorprendidos por esta declaración. El asistente intentó decir algo, pero el director Peton continuó. He estado dando clases de piano porque el silencio en la sala de audiciones se sentía pesado, como el momento previo a una tormenta. Los dedos de David se cernían sobre las teclas del piano mientras dirigía. Peton estaba cerca, con esa sonrisa desafiante aún en el rostro. Los demás jueces se removieron en sus asientos, y David pudo oír el suave rasguño de alguien escribiendo notas en un papel, probablemente ya preparando su carta de rechazo. A través de la puerta entreabierta, David pudo oír susurros en la sala de espera. Al parecer, se había corrido la voz sobre la audaz declaración del director Peton, y los pocos estudiantes y padres que quedaban se habían acercado para escuchar. Captó fragmentos de sus conversaciones. ¿De verdad dijo que se arrodillaría? Y esto debería ser interesante. Y el pobre chico no sabe en qué se ha metido. Uno de los otros jueces, un hombre con gafas gruesas y pajarita, se inclinó hacia el director Peton y le susurró, Jonathan, quizás deberíamos dejar que toque algo más sencillo. La actitud revolucionaria es bastante avanzada para alguien sin formación académica. Pero el director Peton lo despidió con un gesto. No, no, él mismo eligió esta pieza. Si tiene la confianza suficiente para intentarlo, entonces deberíamos dejar que lo intente. Se volvió hacia David con una expresión casi divertida. Además, es mejor aprender estas lecciones pronto. A veces la realidad nos obliga a moderar nuestras ambiciones. La asistente, cuya etiqueta decía señora Chen, parecía incómoda con toda la situación. No dejaba de mirar a David y a su jefe, presintiendo claramente que algo no andaba bien en desafiar públicamente a una joven de 14 años de esa manera. Pero el director Peton era el jefe de la academia y su palabra era inapelable. David intentó ignorar todo el ruido y concentrarse en el piano que tenía delante. El instrumento era muy diferente de su pequeño teclado de casa. Las teclas tenían el peso perfecto, y al presionarlas suavemente, notaba su respuesta. Este era el tipo de piano que tocaban los verdaderos músicos, el tipo con el que solo había soñado tocar. Empezó a colocar las manos en la posición correcta para el inicio de la actitud revolucionaria, pero se detuvo. Le sudaban las palmas de las manos y se las secó en los vaqueros. La simple acción pareció confirmar las sospechas de todos sobre él. Oyó una risita disimulada a sus espaldas. Tómate tu tiempo, dijo el director Peton, pero su tono sugería lo contrario.
Aunque debo mencionar que tenemos otros estudiantes esperando, así que cuando estés listo. David asintió y lo intentó de nuevo. Colocó las manos en posición y respiró hondo. La actitud revolucionaria era una de las piezas más famosas de Chopin y también una de las más desafiantes técnicamente. Se llamaba La Revolucionaria porque Chopin la había escrito tras enterarse de que Varsovia había caído ante las fuerzas rusas. Se suponía que la música debía capturar la ira y la tristeza de ese momento, la furia de luchar por la libertad y el desgarrador dolor de la derrota. David había pasado meses aprendiendo esta pieza, no solo las notas, sino también la historia que la respaldaba. Había leído sobre la vida de Chopin, sobre cómo el compositor tuvo que abandonar su tierra natal para no volver a verla. David entendía algo sobre ese sentimiento, no poder volver a casa, no encajar en el lugar al que se suponía que pertenecías. Pero ahora mismo, sentado en esa elegante habitación con esas personas importantes mirándolo, toda esa comprensión parecía muy lejana. Las notas que habían fluido con tanta naturalidad en la sala de su abuela parecieron desaparecer de su memoria. Presionó la primera tecla y el sonido que salió fue débil e incierto. No era el comienzo audaz y dramático que la pieza exigía. El director Peton enarcó las cejas y anotó algo en su papel. David se detuvo y lo intentó de nuevo. Quizás, dijo el juez de la pajarita con suavidad. ¿Te gustaría empezar con algo un poco más fácil? Quizás una simple minuette de Bach o una sonatina de Mozart. La sugerencia fue amable, pero se sintió como si se diera por vencido. David negó con la cabeza. No, gracias. Me gustaría tocar el Chopin. El director Peton suspiró dramáticamente. Muy bien, pero no alarguemos esto. O puedes tocarlo o no puedes. Esta vez la palabra dolió más de lo que David esperaba. Sintió que le ardía la cara y se preguntó si todos podían ver lo nervioso que estaba. En la sala de espera, oyó más susurros. Un padre le hablaba a su hijo. ¿Ves? Por eso hemos invertido tanto en tus clases. El talento natural tiene sus límites. David cerró los ojos e intentó recordar por qué estaba allí. No era solo por él. Era por su abuela, que había trabajado turnos extra en el restaurante para ahorrar dinero para el transporte de autobús a esta audición. Era por el recuerdo de su madre, porque siempre había creído que era especial, incluso cuando era un niño pequeño que golpeaba pianos de juguete al azar. Era por cada niño como el que tenía grandes sueños pero no tenía dinero para hacerlos realidad. Cuando abrió los ojos, el director Peton miraba su reloj con impaciencia. La asistente organizaba papeles en su escritorio, claramente lista para pasar a lo que viniera después de las audiciones fallidas. Los demás jueces conversaban en voz baja, probablemente discutiendo planes para el almuerzo. David se posicionó. Sus manos una vez más y comenzó a tocar. Los primeros compases de la revolucionaria actitud salieron correctamente, pero sonaban mecánicos y fríos. Estaba dando en el clavo, pero la música no tenía alma. Sonaba exactamente como lo que era. Un niño intentando desesperadamente tocar algo que superaba sus capacidades. Después de unos 30 segundos, el director Peton levantó la mano. Dijo con firmeza. Ya basta. Las manos de David se congelaron sobre las teclas. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Jovencito, continuó el director Peton, levantándose de su silla. Aprecio tu entusiasmo, pero esto es exactamente de lo que hablaba. Hay una diferencia entre tocar notas y hacer música. Lo que acabas de demostrar fue lectura de notas, no interpretación musical. Las palabras se sintieron como una bofetada. David miró fijamente las teclas del piano, intentando que su decepción no se reflejara en su rostro. A su alrededor, podía oír los suaves sonidos de los jueces recogiendo sus papeles y preparándose para despedirlo. El director Peton, de actitud revolucionaria, continuó hablando. Aparentemente, decidió convertir esto en una lección no solo en una serie de ejercicios técnicos. Es una expresión de profunda emoción, ira política,
pérdida personal y orgullo nacional. Chopin volcó su corazón en esta pieza porque estaba escribiendo sobre la destrucción de su patria. Se acercó al piano. Para tocarlo bien, se necesita algo más que destreza con los dedos. Se necesita experiencia vital, profundidad emocional y años de práctica en interpretación musical. David se sentía más pequeño con cada palabra. Creía entender la pieza, pero tal vez se estaba engañando a sí mismo. Quizás ver videos de YouTube y leer libros de la biblioteca no era suficiente. Quizás realmente había algo especial en crecer con profesores caros y escuelas de música sofisticadas. La señora Chen se aclaró la garganta en voz baja. Quizás deberíamos pasar al siguiente solicitante, sugirió diplomáticamente. Pero el director Petón no había terminado. Parecía estar disfrutando de la oportunidad para exponer su punto de vista sobre la importancia de una educación musical adecuada. Verá, continuó, dirigiéndose a David, pero hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Por eso tenemos estándares de admisión. No se trata de ser cruel ni exclusivo. Se trata de mantener la calidad. No se puede entrar a un programa de conservatorio sin la base adecuada. En la sala de espera, David podía oír a los padres murmurar en señal de acuerdo. Un padre le dijo a su hijo: precisamente por eso empezamos tus clases temprano. No puedes tomar atajos para alcanzar la excelencia. Las manos de David aún descansaban sobre las teclas del piano. El instrumento era tan hermoso, tan perfectamente afinado, tan sensible al tacto. Por un momento, imaginó cómo se sentiría tocarlo de verdad. No solo acertar con las notas, sino crear el tipo de música que pudiera conmover a la gente hasta las lágrimas o darles escalofríos. Pensó en todas las horas que había pasado practicando en casa. Sus vecinos probablemente se cansaron de escuchar las mismas piezas una y otra vez a través de las delgadas paredes del apartamento. Su abuela le traía sándwiches y vasos de agua durante sus largas sesiones de práctica, sin pedirle ni una sola vez que parara o descansara. Se sentaba en su viejo sofá y escuchaba, a veces tarareando o moviendo el pie al ritmo. La música suena diferente cuando la tocas, cariño, le había dicho una noche. No solo es bonita, cuenta una historia. Tal vez esa era la diferencia. Quizás los otros estudiantes tocaban música hermosa, pero David tocaba historias. Cuando se sentaba ante su pequeño teclado en casa, no solo practicaba ejercicios ni intentaba impresionar a los jueces. Estaba hablando con su madre, que había muerto demasiado joven. Expresaba la frustración de ser inteligente y talentoso, pero no tener las mismas oportunidades que otros niños. Celebraba el amor de su abuela, quien creía en él, incluso cuando todo el mundo parecía diseñado para excluirlo. El director Petón seguía hablando, explicando a los demás jueces por qué la competencia técnica sin la formación adecuada era insuficiente para un estudio musical serio. Se podía ver claramente la limitación. Decía que el estudiante obviamente había practicado la pieza, pero no había profundidad interpretativa, ni comprensión de la línea musical, ni sentido del viaje emocional que Chopin pretendía. David se dio cuenta de que todos hablaban de él como si ni siquiera estuviera allí. Se había convertido en un ejemplo, una advertencia sobre los peligros de intentar tocar música clásica sin las credenciales adecuadas. Los demás jueces asentían, y podía oír murmullos de aprobación desde la sala de espera, pero algo comenzaba a cambiar en su interior. La vergüenza. David puso las manos sobre las teclas del piano para lo que sabía que sería su último intento. La sala seguía bullendo con susurros y conversaciones tranquilas sobre su anterior intento fallido. El director Petón estaba cerca, con los brazos cruzados, esperando claramente que esto terminara rápido para poder continuar. Asuntos más serios. Los demás jueces ya habían empezado a organizar sus papeles, y la señorita Chen buscaba el fajo de cartas de rechazo. Pero algo cambió en el interior de David durante esos breves momentos de decisión. En lugar de pensar en lo que estas personas querían oír, empezó a pensar en lo que la música significaba para él. Pensó en Chopin sentado en un pequeño apartamento de París,
enterándose de que su amada Polonia había sido aplastada por ejércitos extranjeros. Pensó en la angustia y la ira del compositor y en cómo había volcado todos esos sentimientos en esta pieza. David comprendía el desamor. Comprendía lo que se sentía amar algo que tal vez nunca podrías alcanzar. Comprendía lo que significaba luchar por algo cuando todos a tu alrededor te decían que no pertenecías. Respiró hondo y empezó a tocar. Las primeras notas que salieron del piano fueron completamente diferentes a las de su intento anterior. En lugar de los sonidos débiles e inciertos de antes, estas notas resonaron con fuerza y determinación. Los primeros compases de la actitud revolucionaria estallaron en la sala como un trueno. Audaz y sin miedo. La mano izquierda de David inició el ritmo que impulsaría la pieza, mientras que su mano derecha inició la melodía que contaría la historia de pérdida y desafío de Chopin. Los susurros en la sala cesaron de inmediato. La expresión segura del director Pétion comenzó a cambiar. Descruzó los brazos lentamente y se acercó un paso al piano. Los demás jueces levantaron la vista de sus papeles, prestando atención de repente. A través de la puerta abierta, los sonidos de las conversaciones en la sala de espera se apagaron por completo. Los dedos de David se movían por las teclas con precisión y gracia, pero aún más importante, se movían con sentimiento. Cada nota parecía tener peso. Cada frase contaba parte de la historia. Esto ya no era solo un ejercicio técnico. Era música que hablaba directamente al corazón. La actitud revolucionaria se basa en contrastes, momentos de furia seguidos de pasajes de belleza desgarradora, fuegos artificiales técnicos que se alternan con secciones de profunda emoción. David manejó todos estos cambios con naturalidad, como si la música fluyera directamente de su alma a través de sus manos y hacia el piano. Al llegar al primer pasaje técnico importante, una serie de pasos rápidos que desafían incluso a pianistas profesionales, sus manos recorrieron las teclas sin dudarlo. Pero no se trataba solo de presumir. Cada paso aumentaba la intensidad emocional de la pieza, creando una sensación de urgencia y energía desesperada que encajaba con el espíritu revolucionario que Chopin pretendía. El bolígrafo de la señora Chen dejó de moverse sobre su bloc de notas. Miraba a David con la boca abierta, olvidándose por completo de las cartas de rechazo que había estado preparando. Uno de los otros jueces se inclinó hacia adelante en su silla. Sus gruesas gafas reflejaban la luz de la lámpara de araña mientras se concentraba en las manos de David. La melodía que David tocó cantaba, literalmente cantando sobre un piano. Crear un tono cantado es una de las cosas más difíciles que un músico puede hacer. Requiere un control perfecto del toque, el ritmo y la dinámica. La mayoría de los estudiantes tardan años en desarrollar esta habilidad, trabajando con profesores caros que pueden guiarlos a través de las sutiles técnicas necesarias. Pero David lo hacía con naturalidad, como si hubiera nacido sabiendo cómo hacer que el piano cantara. El director Pétion se encontró acercándose aún más al piano. Su rostro había pasado del escepticismo a la sorpresa, a algo cercano al asombro. Había escuchado a cientos de estudiantes tocar esta pieza a lo largo de sus 30 años de carrera, pero algo en la interpretación de David era diferente. No solo era técnicamente impresionante, era emocionalmente honesta, de una manera que lo tomó completamente por sorpresa. Mientras David tocaba, las palabras de su abuela resonaban en su mente. La música suena diferente cuando la tocas, cariño. Cuenta una historia. Esta era su historia. No solo la historia de revolución política de Chopin, sino la propia historia de revolución personal de David. Cada pasaje difícil representaba otro obstáculo que había superado. Cada hermosa melodía hablaba de sueños que se negaban a morir, incluso cuando el mundo parecía diseñado para aplastarlos. La sección que lo había hecho tropezar durante su primer intento ahora fluía como el agua. Su mano izquierda proporcionaba una base sólida como una roca, mientras que su mano derecha danzaba a través de los intrincados pasajes que hacen que la actitud revolucionaria sea tan famosa entre los pianistas. Pero la habilidad técnica era solo una parte de lo que estaba sucediendo. David también estaba demostrando algo que no se puede enseñar en ningún aula:
la capacidad de comunicar emociones puras a través de la música. En la sala de espera, padres y estudiantes se habían acercado a la puerta, atraídos por la inesperada fuerza de la música que provenía de la sala de audiciones. Un padre que había estado hablando por teléfono colgó y se acercó a donde podía escuchar mejor. Una madre que había estado revisando libros de teoría musical con su hija cerró el libro y simplemente escuchó. Incluso un joven estudiante que había estado practicando ejercicios de digitación en un piano imaginario, dejó de mover las manos y se concentró en los sonidos que provenían de la sala. David llegó a la sección central de la pieza, donde la melodía de Chopin se vuelve casi como una oración. Aquí es donde muchos estudiantes tienen dificultades, porque las exigencias técnicas son menores, pero las emocionales son mucho mayores. No puedes esconderte tras una digitación llamativa. Tienes que expresar algo realmente significativo. La interpretación de David se volvió más suave, más íntima, como si compartiera un secreto con todos los presentes. El juez de la pajarita sintió que se le humedecían los ojos. En todos sus años de enseñanza musical, había escuchado a miles de estudiantes tocar esta sección, pero nunca la había escuchado con un sentimiento tan genuino. David no solo demostraba que podía tocar las notas, demostraba que entendía la esencia de la música en su nivel más profundo. El director Peton estaba ahora de pie junto al piano, lo suficientemente cerca como para ver las manos de David mientras se movían por las teclas. La técnica del chico era notable. Sus dedos estaban curvados a la perfección. Sus muñecas estaban relajadas. Su toque era controlado pero expresivo. Pero más que eso, todo su cuerpo estaba inmerso en la música. Sus hombros se movían ligeramente al ritmo. Su respiración seguía las frases musicales y su rostro reflejaba el viaje emocional de la pieza. A medida que David se acercaba al clímax de la actitud revolucionaria, la sala parecía encogerse a su alrededor. Los pasajes técnicos que le habían parecido imposibles cuando estaba nervioso ahora se sentían naturales e inevitables. Sus manos sabían exactamente dónde ir, y la música brotaba de él como si la hubiera estado conteniendo durante años, esperando el momento adecuado para liberarla. El clímax llegó con una fuerza aplastante. La mano izquierda de David impulsaba el ritmo implacablemente, mientras que su mano derecha tocaba la melodía con una combinación de fuerza y ternura que dejó a todos en la sala sin aliento. Este era el momento en que Chopin había volcado toda su ira y angustia por Polonia. Y David estaba canalizando no solo las emociones de Chopin, sino las suyas propias. El director Peton sintió algo que no había experimentado en años. Una genuina sorpresa ante la habilidad de un estudiante. Estaba tan seguro de que este chico de barrio marginal no podría tener las habilidades ni la comprensión necesarias para tocar auténtica música clásica. Pero lo que escuchaba ponía a prueba todo lo que creía saber sobre el talento musical y su origen. A medida que la pieza se acercaba a su conclusión, David comenzó los pasajes técnicos finales que culminan la actitud revolucionaria en su dramático final. Estos compases son increíblemente exigentes, requiriendo que ambas manos trabajen juntas en perfecta coordinación, manteniendo la intensidad emocional que se ha ido construyendo a lo largo de la pieza. Muchos pianistas profesionales encuentran esta sección desafiante, pero David la tocó con naturalidad. Su mano izquierda continuó el acompañamiento que había sido el corazón de la pieza, mientras que su mano derecha navegaba por las últimas líneas y acordes que culminarían la revolución musical de Chopin. Pero incluso en estos momentos técnicamente exigentes, David nunca olvidó el contenido emocional. Cada nota servía para la historia musical más amplia que contaba. La señorita Chen se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Miró a su alrededor y vio que todos los demás parecían estar haciendo lo mismo. La música había creado un hechizo que los tenía a todos cautivos. Incluso los sonidos del exterior, el tráfico, la construcción, el ruido habitual de la vida urbana, parecían haberse desvanecido, dejando solo a David, el piano y el espíritu revolucionario de Chopin llenando el espacio. Los demás jueces permanecieron completamente inmóviles,
temerosos de que cualquier movimiento pudiera romper la magia de lo que estaban experimentando. El juez de gafas gruesas se las había quitado y se secaba los ojos con un pañuelo. La jueza, de mayor edad, tenía las manos juntas como si estuviera rezando. Incluso el guardia de seguridad que había pasado por delante de la sala de audiciones se había detenido en el pasillo a escuchar. A medida que David se acercaba a los compases finales, podía sentir cómo la energía en la sala crecía hasta un nivel inimaginable. La actitud revolucionaria no termina en silencio. Termina con una serie de acordes poderosos que buscan dejar al público atónito y emocionalmente agotado. David se preparó para estos momentos finales, sabiendo que la forma en que terminara la pieza determinaría si su interpretación había sido realmente exitosa. La última sección requiere que el pianista se esfuerce al máximo en tan solo unos pocos compases. No basta con tocar las notas correctamente. Hay que. El silencio que siguió a la interpretación de David se prolongó durante lo que pareció una eternidad. En ese momento de silencio, algo profundo había cambiado en la sala de audiciones. El aire mismo parecía diferente, cargado con la energía emocional que David había vertido en la actitud revolucionaria de Chopin. Todos los presentes, los jueces. Mientras el asistente escuchaba desde la sala de espera, procesaba lo que acababan de experimentar. David estaba sentado en la banqueta del piano, con las manos aún apoyadas suavemente sobre las teclas. No sabía qué esperar. Su corazón seguía latiendo aceleradamente por la intensidad de la interpretación, pero ahora era diferente. En su primer intento, el corazón le latía con fuerza de nerviosismo y miedo. Esta vez, latía con la adrenalina pura que surge al compartir algo profundamente personal y significativo. El director Peton se quedó paralizado junto al piano, con la boca ligeramente abierta. En 30 años enseñando y evaluando a jóvenes músicos, había desarrollado lo que consideraba un sentido infalible para reconocer el verdadero talento. Había escuchado a miles de estudiantes intentar piezas desafiantes, y se enorgullecía de ser capaz de predecir, generalmente en los primeros compases, si una interpretación valdría la pena escucharla. Todo en la apariencia y los antecedentes de David sugería que este sería otro intento fallido de un estudiante demasiado confiado que no entendía la diferencia entre tocar notas y hacer música. La ropa del chico, su falta de formación académica, su formación autodidacta. Todos estos factores llevaron a Peton a esperar exactamente lo que había escuchado durante el primer intento de David. Técnicamente débil, emocionalmente superficial y fundamentalmente sin preparación para la música clásica seria. Pero lo que acababa de suceder desafiaba todas las suposiciones de Peton. La música que había salido del piano no solo era técnicamente competente, era artísticamente madura, de una manera que normalmente requería años de estudio intensivo para desarrollarse. Más preocupante para la visión del mundo de Peton, era emocionalmente honesta de una manera que muchos de sus estudiantes más privilegiados, a pesar de sus costosas lecciones e instrumentos sofisticados, nunca habían logrado. La señora Chen fue la primera persona en romper el silencio, pero no con palabras. Simplemente dejó escapar un suspiro largo y tembloroso que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Se llevó la mano al pecho como si intentara calmar los latidos del corazón. En todos sus años de trabajo en la academia, nunca había visto al director Peton tan completamente impactado por la actuación de un estudiante. El juez de gafas gruesas lloraba a mares, sin molestarse ya en ocultar sus lágrimas tras el pañuelo. La música había sido la profesión de su vida, y había dedicado décadas a estudiar y enseñar interpretación clásica. Pero en esos pocos minutos escuchando a David tocar, recordó por qué se había enamorado de la música en primer lugar. No se trataba de perfección técnica ni de credenciales académicas. Se trataba del corazón humano hablando a través del sonido. La jueza, de edad avanzada, miraba a David como si lo viera por primera vez. Cuando entró por primera vez en la sala, ella notó su ropa desgastada y su falta de confianza, y ya había empezado a preparar el discurso de rechazo, amable pero firme,
que había dado a cientos de estudiantes esperanzados a lo largo de los años. Ahora se preguntaba cómo había podido estar tan equivocada con lo que veía. A través de la puerta abierta, sonidos de movimiento comenzaron a filtrarse desde la sala de espera. Padres y estudiantes que se habían acercado para escuchar la actuación de David ahora susurraban con urgencia. Pero estos no eran los susurros burlones que habían seguido a su primer intento. Eran conversaciones llenas de asombro y confusión. ¿Oíste eso?, le preguntó un padre a su hija. Nunca había escuchado la actitud revolucionaria interpretada con tanto sentimiento. Mamá, respondió la hija, creía que habías dicho que esa pieza era demasiado difícil para que alguien de nuestra edad la tocara correctamente. Un estudiante mayor que ya había hecho la audición y esperaba a sus padres se apoyó en la pared, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Llevaba 12 años estudiando piano con algunos de los profesores más respetados de la ciudad, y nunca había conseguido que su instrumento cantara como David. ¿Dónde aprendió a tocar así?, le preguntó a su padre en voz baja. El padre, un empresario exitoso que había gastado miles de dólares en la educación musical de su hijo, no tenía una respuesta. Todo lo que creía saber sobre el desarrollo del talento musical sugería que lo que acababan de escuchar debería haber sido imposible. De vuelta en la sala de audiciones, el director Petón aún luchaba por procesar lo sucedido. Miró a David, quien estaba sentado tranquilamente en el banco del piano, esperando a ver qué pasaba. La expresión del niño era tranquila, pero esperanzada, como si supiera que había hecho algo especial, pero no estuviera seguro de si los adultos en la sala entendían lo que habían presenciado. La mirada de Petón se dirigió a sus notas del primer intento de David. Había escrito cosas como, técnicamente sin preparación, carece de comprensión musical, y necesita fundamentos básicos antes de intentar un repertorio avanzado. Esos comentarios ahora le parecían no solo incorrectos, sino casi insultantes dado lo que acababa de escuchar. ¿Cómo?, comenzó Petón, y luego se detuvo. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. ¿Cuánto tiempo dijo que llevaba estudiando piano? 4 años, señor. David respondió. Desde los 10 años. Y aprendió esta pieza principalmente con vídeos de YouTube. Y conseguí algunos libros de la biblioteca que explicaban la digitación y los antecedentes históricos. El juez de la pajarita se inclinó hacia adelante. Hijo, ¿alguna vez has tenido una clase particular? ¿Alguna instrucción formal? David negó con la cabeza. No, señor. Mi abuela buscó clases cuando me interesé por el piano, pero eran demasiado caras, así que empecé a aprender por mi cuenta. La sala volvió a quedar en silencio mientras los jueces intentaban procesar la información. 4 años de autoaprendizaje habían producido un nivel de comprensión musical y una habilidad técnica que la mayoría de sus alumnos tardaban décadas en desarrollar, si es que alguna vez lo desarrollaban. La señora Chen fue la primera en encontrar su voz. David, dijo con dulzura, lo que acabas de tocar fue extraordinario. He escuchado esa pieza interpretada por graduados del conservatorio y nunca la había escuchado con tanta emoción genuina. David sonrió tímidamente. Gracias, señora. Siempre ha sido una de mis piezas favoritas. ¿Pero cómo aprendiste a interpretarla con tanta madurez?, preguntó la jueza mayor. La interpretación musical suele ser el resultado de años de estudio con profesores experimentados que pueden guiar a los estudiantes a través del contenido emocional de las obras clásicas. David pensó un momento antes de responder. Supongo que solo intenté entender lo que sentía Sopopen cuando la escribió. Leí sobre su vida, sobre cómo tuvo que irse de Polonia y nunca pudo volver a casa. Pensé en cómo se debió sentir amar algo tanto, pero sabiendo que tal vez nunca podrías alcanzarlo. Hizo una pausa y bajó la mirada hacia las teclas del piano. Supongo que me identifiqué con ese sentimiento. La honestidad de su respuesta impactó a todos en la sala como una fuerza física. Aquí estaba un chico de 14 años que había comprendido instintivamente que la gran música no proviene solo de la perfección técnica, sino de la genuina emoción y experiencia humana.
Sin ninguna formación formal en interpretación musical, había comprendido algo con lo que muchos músicos profesionales luchan durante toda su carrera. El director Petón regresó lentamente a su silla, pero no se sentó. En cambio, se quedó de pie detrás, agarrándose al respaldo como si necesitara algo para mantenerse en equilibrio. Toda su identidad se basaba en la creencia de que la excelencia musical provenía de una formación adecuada, una instrucción costosa y años de estudio disciplinado en instituciones establecidas. Pero la actuación de David acababa de demostrar que el verdadero talento musical, ese que conmueve hasta las lágrimas y cambia la comprensión de lo que la música puede ser, puede provenir de un lugar completamente distinto. Puede provenir del corazón, del sentimiento genuino, de la clase de experiencia vital que no se puede comprar ni enseñar en un aula. David, dijo Petón finalmente, con la voz mucho más baja que antes. Te debo una disculpa. Cuando entraste por primera vez, hice suposiciones basándome en tu apariencia y antecedentes. Me equivoqué al hacerlo, y me equivoqué sobre tus habilidades. David levantó la vista, sorprendido por la admisión. No pasa nada, señor. Sé que no me parezco a los demás estudiantes. Ese es precisamente el problema, continuó Petón. He pasado tantos años concentrándome en las credenciales y la formación académica que olvidé que la música no se trata realmente de esas cosas. La música se trata de... Le costó encontrar las palabras adecuadas. La música se trata de lo que acabas de compartir con nosotros. La transformación que se estaba produciendo en el director Petón era visible para todos en la sala. El educador seguro y algo arrogante que había planteado su reto sobre arrodillarse estaba siendo reemplazado por alguien más humilde y reflexivo. La actuación de David lo había obligado a confrontar sus propios prejuicios y suposiciones sobre el talento, la educación y el valor. Señor, dijo David vacilante, usted mencionó que podría tocar una segunda pieza. ¿Le importaría que tocara mi arreglo de Amazing Grace? No es tan desafiante técnicamente como el Chopin, pero significa mucho para mí. Petón asintió de inmediato. Por supuesto, por favor, toquen lo que quieran. David se acomodó en la banqueta y comenzó su segunda pieza. Donde la actitud revolucionaria había sido poderosa y dramática, su arreglo de Amazing Grace fue suave y profundamente conmovedor. Había tomado el himno familiar y lo había entrelazado con elementos de armonía clásica, creando algo que era a la vez reconociblemente tradicional y sorprendentemente sofisticado. El director Petón se paró en medio de la sala de audiciones, mirando a David, quien permanecía sentado en la banqueta del piano. El peso de lo que acababa de suceder flotaba en el aire como la niebla matutina. Hermoso, transformador e imposible de ignorar. Todos en la sala comprendieron que habían presenciado algo extraordinario. Pero lo que sucediera después determinaría si este momento sería solo un recuerdo o el comienzo de algo mucho más significativo. El desafío que Petón había hecho antes resonó en la mente de todos. Si este chico de verdad sabe tocar el piano, piano de verdad, me arrodillaré aquí mismo delante de todos. En aquel momento, parecía una apuesta segura, incluso una broma cruel a costa de un chico que claramente no encajaba en una compañía tan prestigiosa. Ahora, esas palabras pesaban sobre él como una deuda que exigía ser saldada. La señora Chen observaba atentamente a su jefe. Había trabajado con el director Petón durante 5 años y nunca lo había visto tan conflictuado. Toda su identidad profesional se basaba en su capacidad para reconocer el talento y mantener los estándares de la academia. Pero esos estándares acababan de ser desafiados por un chico que lo había aprendido todo con vídeos de YouTube y libros de la biblioteca. Los demás jueces permanecían igualmente callados, esperando a ver cómo su colega manejaría esta situación sin precedentes. El juez, de gafas gruesas, por fin se había recompuesto, aunque aún tenía los ojos rojos de llorar. La jueza, mayor, estaba sentada, con las manos juntas, con expresión pensativa y algo avergonzada de sus suposiciones anteriores. Desde la sala de espera se oían suaves susurros.
La noticia se extendía rápidamente entre las familias restantes sobre lo que acababa de ocurrir en la sala de audiciones. Padres que habían invertido miles de dólares en la educación musical de sus hijos se esforzaban por comprender cómo un chico autodidacta acababa de ofrecer lo que parecía la actuación de su vida. David se quedó en silencio, sin saber qué esperar. Lo había dado todo en esas 2 piezas, compartiendo partes de su corazón que rara vez mostraba a nadie. La música había fluido de él con naturalidad, como siempre cuando practicaba en casa. Pero esta no era la sala de su abuela. Y estos no eran los oídos comprensivos y cariñosos que solían escuchar su interpretación. David, dijo finalmente el director Patton, con la voz mucho más suave que al principio de la audición. Quiero preguntarte algo y espero que me des una respuesta sincera. David asintió, esperando. Cuando tocabas ambas piezas, pero especialmente la de la tienda, ¿de dónde sacabas esa profundidad emocional? Ese nivel de comprensión musical suele requerir años de estudio con maestros. ¿Cómo aprendiste a interpretar música así? David pensó detenidamente antes de responder. Podía sentir que este era un momento importante, no solo para él, sino para todos los presentes. Supongo que nunca lo consideré una interpretación, señor. Simplemente, cuando toco, pienso en cosas que me han sucedido, en cosas que he leído o en sentimientos que he tenido. La música me ayuda a expresar cosas difíciles de expresar con palabras. Hizo una pausa, mirando sus manos que aún descansaban sobre las teclas del piano. Cuando estaba aprendiendo la actitud revolucionaria, leí sobre cómo Chopin la escribió después de enterarse de que su país estaba siendo destruido. Pensé en cómo se debió sentir amar tanto algo y no poder protegerlo. Y pensé en mi madre, que murió cuando era pequeño, y cuánto la extraño. Pensé en mi abuela, que se esfuerza tanto por cuidarme. Supongo que todos esos sentimientos simplemente surgieron a través de la música. La honestidad de su respuesta creó otro momento de profundo silencio. Allí estaba un chico de 14 años articulando algo sobre la relación entre la experiencia vital y la expresión artística que muchos músicos profesionales nunca comprenden del todo. No intentaba impresionar a nadie con un lenguaje sofisticado ni una terminología técnica. Simplemente explicaba que, para él, la música era una forma de conectar su mundo interior con el exterior. El director Patton sintió que algo se rompía en su interior, no de forma dolorosa, sino como el hielo que se derrite en primavera. Durante décadas, había creído que la excelencia musical provenía del privilegio, la formación adecuada y la validación institucional. Había construido su carrera manteniendo esos estándares y excluyendo a los estudiantes que no cumplían ciertos criterios. Pero la actuación de David acababa de demostrar que el verdadero talento musical, el que conmueve a las personas y cambia vidas, podía surgir de cualquier lugar. Podía provenir de un chico que aprendió en YouTube en el apartamento de su abuela. Podía provenir de alguien que nunca había tenido una clase particular, pero que entendía sufrimiento, alegría y esperanza de maneras que ningún maestro podría brindar. David, dijo Pean, dando un paso al frente. Antes de continuar, necesito abordar algo que dije antes. La sala quedó en completo silencio. Todos comprendieron que lo que sucediera a continuación definiría no solo el futuro de David, sino también la integridad del director Patton y de la academia misma. Cuando me dijiste por primera vez que querías tocar la actitud revolucionaria, hice una declaración. Dije que si realmente pudieras tocar el piano de verdad, me arrodillaría aquí mismo. La voz de Patton era firme, pero todos podían percibir la emoción tras sus palabras. Has hecho mucho más que simplemente tocar el piano de verdad. Has demostrado un nivel de comprensión musical y madurez emocional que rara vez veo en estudiantes el doble de tú. G. Patton miró a sus compañeros jueces. Luego volvió a mirar a David. Una promesa es una promesa, y más importante aún, el talento extraordinario merece ser honrado, sin importar de dónde venga o cómo se haya desarrollado. Sin decir una palabra más, el director Patton se arrodilló lentamente frente al banco del piano de David.
La acción fue deliberada y digna, nada teatral ni burlona, sino genuinamente respetuosa. Miró a David con una expresión que transmitía humildad y admiración. El impacto de este gesto resonó de inmediato en la sala. La señora Chen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En todos sus años trabajando en la academia, nunca había visto a su jefe mostrar una humildad tan genuina. Los demás jueces observaron con asombro cómo su colega, un hombre conocido por sus altos estándares, y a veces, sus juicios severos, reconocía su error de la manera más pública posible. Desde la sala de espera se oyeron jadeos y murmullos de sorpresa. Los padres y estudiantes que habían estado escuchando se acercaron a ver lo que estaba pasando. Ver al prestigioso director Petón de rodillas frente a un chico con ropa de segunda mano era algo que ninguno de ellos esperaba presenciar. «David», dijo Petón desde su posición arrodillada, «te debo más que una simple disculpa. Te debo un cambio fundamental en mi forma de pensar sobre el talento musical y quien merece oportunidades para desarrollarlo». David miró a este importante hombre arrodillado ante él y sintió una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Había satisfacción por haber tenido razón, pero también tristeza por haberle costado tanto esfuerzo ser visto como realmente era. Sobre todo, sentía una profunda gratitud, no solo por este momento de reconocimiento, sino por todas las personas que habían creído en él cuando otros no lo hicieron. «Señor», dijo David en voz baja, «puede levantarse». Solo quería una oportunidad para demostrar lo que podía hacer. Pero Petón permaneció de rodillas unos segundos más, asegurándose de que todos en la sala comprendieran la importancia de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente se puso de pie, su rostro mostró una transformación que iba más allá de la simple vergüenza o la obligación profesional. Este era un hombre que realmente había aprendido algo importante sobre sí mismo y sus suposiciones. La jueza mayor se levantó de su silla y comenzó a aplaudir. El sonido de sus aplausos resonó en la silenciosa sala, y en cuestión de segundos los demás jueces se unieron a ella. La señora Chen aplaudía entre lágrimas, e incluso el guardia de seguridad que había estado escuchando desde el pasillo o salió a la puerta para unirse a la apreciación. Desde la sala de espera, los aplausos se extendieron como un reguero de pólvora. Padres y estudiantes que inicialmente habían menospreciado a David ahora aplaudían con entusiasmo, atrapados en el reconocimiento de algo realmente especial. El sonido creció hasta llenar no solo la sala de audiciones, sino que pareció resonar por todo el edificio. David se levantó se sentó en el banco del piano y sonrió tímidamente, sin saber muy bien cómo responder a tan abrumador reconocimiento. Había esperado ser aceptado, pero este nivel de reconocimiento superó todo lo que había imaginado al subir al autobús esa mañana. Cuando los aplausos finalmente cesaron, el director Petón se aclaró la garganta. «David, creo que es obvio para todos en esta sala que te has ganado nuestra beca. Pero más allá de eso, quiero asegurarme personalmente de que recibas todas las oportunidades para desarrollar tus extraordinarios dones». La jueza de gafas gruesas se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «David, ¿considerarías permitirme trabajar contigo en algún repertorio adicional? Llevo 40 años enseñando piano y sería un honor para mí apoyar tu trayectoria musical». La jueza, de mayor edad, asintió con entusiasmo. La academia tiene conexiones con algunos de los mejores conservatorios de música del país. Con un talento como el tuyo, deberías pensar en tu desarrollo a largo plazo como un artista serio. David se sintió abrumado por toda la atención y las ofertas de apoyo. Hace unas horas, estas mismas personas habían estado listos para despedirlo sin pensarlo dos veces. Ahora hablaban de su futuro como si ya fuera un músico exitoso. «Gracias», dijo, con la voz aún tranquila, pero más fuerte que antes. «Solo quiero seguir aprendiendo y mejorando. Esta beca lo es todo para mí y para mi abuela».